Lo que sabemos es que era una adolescente de 12 años que asistía a una escuela, que en el marco de la escuela vivenciaba situaciones de bullying, de hostigamiento. Entendemos por lo que leemos que de parte de un compañero, no sabemos si del mismo curso, si de otro curso, no sabemos cuánto tiempo hace que esto se venía suscitando, ni tampoco con qué tipo de intervenciones de parte de la escuela o de la familia o de la comunidad y de sus mismos compañeros de clase él contaba. Como nosotras venimos desde el equipo de investigación indagando sobre lo que tiene que ver con los vínculos de los adolescentes con las tecnologías digitales, haciendo foco en la ciberagresión, pero eso nos amplía también la mirada y nos lleva a pensar en qué vínculo construimos los seres humanos con las famosas TICs, ya no nuevas, pero sí famosas y que cada vez irrumpen y impregnan más lo cotidiano, ¿sí? Las usamos para todo y entonces también este usarlo para todo hace que la manera en que a veces elaboramos situaciones traumáticas que vivimos también suceda desde el espacio del espacio más público, porque aún seguimos sosteniendo esa distinción entre público y privado, lo que guardo para mí, que es eso que me conmueve, que es eso que me moviliza, que es eso que me mortifica o hasta me avergüenza. Y no sé si esa concepción del espacio privado la siguen sosteniendo, no solo las nuevas generaciones, sino también los que tienen mi edad, pero que empezamos a ser usuarios de esos espacios y que quizá encontramos también en las redes y en los entornos digitales una manera de, de desarrollar nuestra identidad y de también tramitar las cosas que nos pasan, las traumáticas y las cosas buenas también. Entonces dejo como en suspenso, como en pregunta, como cuestionarnos un poquito más sobre este vínculo que sostenemos con las redes, sin de inmediato hacer un juicio de valor. Sin duda un impacto generó porque eso hizo que esté en todas las redes sociales y que incluso nosotros lleguemos al caso a través de ellas, digamos, generando en algunos casos conciencia, en otros por ahí con otros objetivos, pero bueno, el impacto se logró. Sí. O sea, tampoco desconocemos por ahí cuál fue la motivación de la mamá. Uno puede dejar algunas hipótesis, pero bueno, impacto generó y a nivel internacional, porque que bueno, esto ayuda a sensibilizarnos sobre la temática, decir, wow, pues esto podría pasarnos y no lo queremos, sin duda. Yo recordaba que, por ejemplo, los primeros estudios sistemáticos se hacen en Noruega sobre el bullying. A partir de que en los 70 un psiquiatra observa en una escuela a unos niños que perseguían a otro niño. El niño huía, pierde un calzado en el camino y los otros después le propinan golpes. Y él rememora situaciones que él mismo había vivido en la escuela con este tenor. Y dice, esto no está bien, estas son cosas que no deberían de pasar. Y empieza entonces a construir una mirada hacia ese fenómeno como un problema social del cual nos tenemos que ocupar. Pero en Noruega hay que esperar recién hasta los 80, cuando 3 adolescentes se suicidan. En Argentina tuvimos una situación que fue en Carmen de Patagones en el año 2004, donde un adolescente, lo que se supo del caso es que sufría de burlas reiteradas de parte de sus compañeros que le decían pan triste, porque a veces cuando uno descontextualiza y escucha el relato, parece que quizá lo que le venían diciendo no es tan grave. Que te digan gordo, narigón, alto, anteojudo, lo que fuera, pero sostenido en el tiempo, tiene un impacto de menoscabo de la autoestima, de generar angustia, de generar ansiedad, de que la víctima no puede enfrentar solo esa situación y pueden ocasionarse desenlaces diferentes que van desde el suicidio, porque uno de los impactos en términos de salud mental en quienes vivencian durante mucho tiempo situaciones de bullying es la depresión, ¿sí? Homicidios, cuando los agresores también
no tienen pautas inhibitorias consolidadas. Entonces digo, estas situaciones hacen que como sociedad y como comunidad científica nos preguntemos, bueno, ¿qué está pasando? Tenemos que conocer más sobre esto y tenemos que poder diseñar estrategias que nos permitan reducir estos fenómenos. Sí, yo pensaba con respecto a lo que vos decías, Silvana, que todavía más allá de que hoy por hoy se considera un problema social y desde el cual hay que intervenir, se lidia mucho con este estigma de que, bueno, son cosas que pasan, son cosas que se dan entre chicos, las burlas y a quién no le hicieron burla ahora porque le ponen nombres a todo, y eso también dificulta a veces la intervención del profesional y la detección de la problemática. Porque se minimiza también el impacto que puede llegar a tener sí. esa agresión sobre la persona que aparece como víctima. O se confunde porque se cree que entonces cualquier agresión que tiene lugar en la escuela o entre compañeros de escuela es una situación de bullying también. Y en realidad eso exige un trabajo en donde uno pueda hacer un diagnóstico dentro de la institución escolar, ¿sí? No es ahora el forzudo del grupo y el matón, es al revés, es aquel que goza de cierto estatus adentro del grupo y que para consolidar, robustecer o lograr ese estatus, apela a las situaciones de acoso. ¿Qué sería? A tener a alguien de hijo, diríamos nosotros en criollo, o a varios aliens, ¿sí? Pero en eso no está solo. Dejamos de también pensar al bullying como una situación entre dos. Uno agrede o dos o tres agreden a uno o a dos. Ahora sabemos que el bullying es un fenómeno grupal que requiere de toda la estructura de la clase e incluso del docente y de la institución escolar y de las familias para que se sostenga, ¿sí? Si alguien la agrede a ella y yo no reacciono y me río de la agresión, estoy estimulando a que el agresor la repita. Lo estoy convalidando en su estatus social y lo estoy ayudando a ponerla a ella en lugar de víctima. ¿Sí? Entonces, entre todos la estamos revictimizando. De estos fenómenos todavía no somos muy conscientes, e incluso el personal docente todavía no es muy consciente de que ahí es donde tenemos que llegar. Es un fenómeno que exige genuinamente que nos ocupemos, porque tiene consecuencias serias en términos también de salud pública. Y empezar a concientizar sobre ese uso que se hace de las tecnologías, que no es así, bueno, tomo el celular y contesto, o uso el celular para buscar y nada más, sino que hay que tener un uso responsable de eso y conocer también cuáles son las consecuencias de un uso irresponsable o no adecuado de las tecnologías, que hay muchas cosas que por ahí se escapan al usuario común y que no sabemos, por ejemplo, lo de compartir fotos y qué impacto puede llegar a tener eso que yo comparto o que viralizo o que... Y para evitar, bueno, esto que hablábamos de las situaciones también, lo que seguimos observando es que el bullying tiene una prevalencia más alta. El bullying sería el acoso que sucede en entornos de interacción cara a cara, ¿sí? En la escuela, entre compañeros de curso, vemos que se da prevalentemente. Ya no hay diferencias de género, ¿sí? Se dan del mismo modo para todos los géneros. Y el ciberbullying, que sería el mismo concepto, pero que en vez de suceder en los entornos de interacción cara a cara, se da por la vía de los entornos digitales. Tiene todavía una prevalencia menor. En el estudio que hicimos en el 2016 aquí en Rafaela, que fue un diagnóstico sobre las dos temáticas, en el ciclo básico de educación secundaria participaron todas las escuelas y se construyó una muestra que fue representativa. Veíamos que el caso del ciberbullying tenía un porcentaje menor, ¿sí? Era del 86% el acoso y el ciberacoso o ciberbullying estaba dentro del rango del 70-71%. Son altos en términos internacionales. En Latinoamérica los porcentajes son mucho más elevados que en Europa
o en Estados Unidos, que la gran diferencia que tenemos es que ellos sí tienen programas, ¿sí? Y políticas instituidas que, sostenidas a lo largo del tiempo, hoy les permiten oscilar índices de prevalencia de entre el 7 y el 10. Esto no va a dejar de suceder, evidentemente, pero se va a reducir en un porcentaje altísimo. Y en el caso del ciberbullying, o el concepto de ciberagresión es más amplio, porque el concepto de ciberbullying exige, igual que el de bullying, la repetición sostenida en el tiempo. O sea, para que esto sea bullying tiene que venir pasando, en el caso del bullying, durante al menos 3 meses y con episodios de una frecuencia de 1 a 2 veces por semana. Si no se cumple ese criterio, entonces no estaríamos ante una situación de bullying o acoso escolar. Y en el caso del ciberbullying es muy difícil en los entornos digitales el tema de la repetición y se confunde con la difusión o viralización de un contenido, donde ya ahí no podemos ponerle la carga al agresor, porque son otros los que se hacen cargo de tomar eso y difundirlo nuevamente. Entonces el concepto de ciberagresión nos permite indagar las agresiones en línea y desaferrarnos de la idea de la repetición o de la viralización. ¿Qué necesitamos para intervenir en esos casos? Fundamentalmente formación en ciudadanía digital, ¿sí? Porque primero se creía que el que ejercía ciberbullying tenía mucho dominio tecnológico y después se vio que no es una cuestión de dominio tecnológico, que hoy la tienen casi todos los adolescentes, aunque también tenemos que mejorar la alfabetización digital, porque muchas veces saben usar algunos recursos, pero no de manera completa, y se pierden algunos usos que son los valiosos, en desmedro de los que más los atraen, que son los usos comunicativos o ligados a el establecer o sostener relaciones con pares.